Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. El empresario Alfredo Harp Elú, propietario de los Diablos Rojos del México, se dio una vueltecita para checar con lupa cómo van las obras de lo que será precisamente el nuevo estadio de la escuadra Escarlata. Ya van muy avanzadas todas las construcciones y prácticamente se puede confirmar ya que el próximo año por fin será inaugurado este estadio, este inmueble ubicado en la Ciudad de los Deportes. Después de visitar la semana pasada las obras de construcción del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano en Monterrey, Alfredo Harp Elú acudió al Autódromo Hermanos Rodríguez para conocer los avances de la otra joya que prepara, el nuevo estadio de los Diablos Rojos. Harp Elú conoció en persona el porcentaje de avances que se tiene en esta construcción, desde los trabajos que se están haciendo en las tribunas como los que ya se tiene armado en otras áreas, como los clubhouse y los palcos. Harp hizo un recorrido integral desde el área de los jardines, donde se encuentran las nuevas tribunas tubulares y que también contarán con butacas, pasando por la zona de los locales del área gastronómica que se encuentran a un costado del jardín derecho para continuar en los palcos que están ubicados entre el primero y el segundo nivel. De ahí siguió la visita a las cabinas de transmisión y de operación del sonido local y pantallas del estadio, que estarán ubicadas en la parte más alta del segundo nivel del inmueble. El recorrido se extendió al clubhouse, gimnasio, jaula de bateo, tienda, estacionamiento, explanadas, taquillas, baños y oficinas administrativas. Al verificar que los avances van de acuerdo con el último reporte, se confirma que el nuevo Estadio de México será inaugurado en el 2019. Vianey Zárate, 21 Noticias. La nadadora Vianey Trejo y el triatleta Rodrigo González fueron anunciados como los ganadores del Premio el Premio Estatal del Deporte correspondiente a la Ciudad de México. El triatleta Rodrigo González López y la nadadora paralímpica Vianey Trejo Delgadillo ganaron el Premio Estatal del Deporte 2018 correspondiente a la Ciudad de México. Rodrigo, de 28 años de edad, obtuvo las medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, donde ganó en individual, mixto y por equipos. Además, se llevó el primer sitio en la Copa Mundial de Huatulco, entre otros logros importantes. Mientras que Vianey, de 24 años de edad, destacó en el Campeonato Mundial de Paranatación que se desarrolló en la Alberca Olímpica Francisco Márquez, donde logró 5 medallas, 1 oro, 2 platas y 2 bronces, así como 2 oros en la Serie Mundial de Natación que se disputó en Indianápolis, Estados Unidos. Mientras que los rubros a los premios de entrenador y fomento al deporte, el jurado calificador determinó dejar vacío los puestos. Los ganadores se repartirán un monto de 110,000 pesos. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y fue presentado el clásico duelo entre las escuadras del Politécnico Nacional. Viene ya este partido entre las Águilas Blancas y los Burros Blancos. El Estadio de la Ciudad de los Deportes ya está listo para abrir sus puertas el próximo domingo 21 de octubre para el encuentro denominado La Guerra Civil entre Burros Blancos y Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional. El Estadio de la Ciudad de los Deportes no contaba con fútbol americano estudiantil desde 1990 y este domingo las Águilas Blancas se medirán a los Burros Blancos, donde buscarán estos últimos seguir con el invicto. Efectivamente es un juego importante y no nada más por regresar al Estadio Azul, sino es un juego donde nos estamos jugando la clasificación semana a semana el equipo de Águilas Blancas, entonces tenemos que ir con todo para llevarnos el triunfo. Y con lo que respecta al Estadio Azul, pues efectivamente es un escenario digno para jugar el fútbol americano y después de tantos años que tenga esa apertura en una guerra civil, es fabuloso para la afición. Como dicen por ahí, no todos le quieren pegar al invicto, eso nos conlleva a mayor responsabilidad, a preparar mejor los juegos y tratar de que no nos sorprenda, ¿no? Para poder ganar ambos encuentros. El recinto de la Ciudad de los Deportes también albergará el clásico entre Burros Blancos del Instituto Politécnico Nacional y los Pumas CU, buscando que la afición disfrute los encuentros como se vivían hace 28 años. Pero bueno, con los Pumas, pues sí he odiado dentro de lo deportivo, es nuestro rival, afuera pues, tengo muy buenos amigos ahí, el coach Black, el coach Amagol,
el coach Eche, Nava, bueno, en fin, ¿no? Es un encuentro, es una rivalidad que se queda aquí en el campo. El encuentro entre Burros y Águilas se llevará a cabo este domingo en punto de las 10 de la mañana y los boletos ya están a la venta. Con imágenes de Andrés Brito, Vianey Zárate, 21 Noticias. Y justamente hablando de fútbol americano, esta noche arranca la semana número 7 de la NFL, sí, la semana 7 con el duelo entre los Cardenales y los Broncos de Denver, el partido a las 7:20 de la noche, hora del tiempo del centro de México. Y también esta noche los Capitanes de la Ciudad de México, el equipo de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, se enfrentará, arranca serie frente a las Panteras de Aguascalientes, visitando precisamente a las Panteras allá en tierras hidrocálidas. El partido a las 9 de la noche. ¿De qué estuvieron hablando ayer en las redes sociales? De el VAR, este famoso sistema que se ha implementado ya para detectar errores y ayudar al cuerpo arbitral dentro del campo de juego. ¿Por qué se habló del VAR? Porque este fin de semana, por primera vez en la historia, sería implementado en un partido de la primera división, en la jornada número 13 del Apertura 2018. Así que ayer se dieron las pruebas y toda la información de toda la tecnología que se va a instalar para echarla a andar este fin de semana, solo como prueba, todo no es oficial, solo como prueba en la Liga MX. Ya se había hecho con partidos de la Sub-20, ya este fin de semana arrancan las pruebas en la primera división. Y bueno, ya para despedirme les voy a mostrar esta rutina que hacen estos jóvenes, muy jóvenes, gimnastas tan jóvenes que por eso sorprende que tengan esta fuerza literal descomunal. Vamos a verla. Ahí está. Cabe destacar que el que está, digamos, sosteniendo es sobre su pierna, ¿eh? Sí, porque parecía que es el brazo y no. No, pues los brazos él están está abajo. recargado, apoyado con las dos manos. O sea, el chico hace toda la otra rutina, que también es igual de impresionante de fuerza, sobre la pierna del joven que está sosteniendo todo el peso. La fuerza que debe tener, la flexibilidad, porque las rodillas, ¿cómo las debe tener? El equilibrio, la concentración, la fuerza, la preparación. No, yo creo que no, tendrán 15, 16 años, no se ven muy jóvenes. Yo la verdad pensé que el viejito que estaba atrás era como Yoda, que el que lo estaba... Sí, los Miyagi-san. Es la información deportiva, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo.